Bienvenidos a un nuevo episodio en Explorer Podcast. Mi querido Alan, ¿cómo estás? Adrián, nuevamente muy contento de estar acá en un episodio más, una semana más en Explorer Podcast. Muy emocionado también porque teníamos rato de no tener un invitado del fútbol. Ya habíamos platicado con personalidades de otros deportes, pero no del fútbol. Y me da mucho gusto tener aquí con nosotros a esta persona que realmente ha pasado por clubes importantes del fútbol mexicano, que ha tenido una trayectoria desde muy joven y pues nos va a compartir un poquito de, pues, de todos estos retos que ha vivido a lo largo del fútbol, como siempre ha sido. Y bueno, tengo el gusto de presentarles a Gael Sandoval. Gael, muchas gracias por estar en Explorer Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias a ustedes aquí por invitarme y estar presente en este podcast que es muy informativo e importante para mucha gente. Gracias a ti, Gael, por el espacio. Y realmente, pues la intención de, como te decía, fuera de cámaras y micrófonos, la intención de invitarte es para que puedas compartirle a nuestra comunidad, principalmente a los chicos y chicas que están apuntándole al fútbol, un poquito de tu trayectoria, porque como decía, has vivido algunos retos, has tenido que atravesar por altibajos y pues nada que no se viva en una carrera del deporte de alto rendimiento, ¿no, Gael? Entonces, antes de que entremos de lleno al tema de tu trayectoria, que nos compartas un poquito de estos retos, yo siempre me voy con la pregunta de cajón, Gael, y es, ¿cómo iniciaste en el fútbol? ¿Por qué el fútbol? Platícanos un poquito de tu infancia. ¿Probaste varios deportes o desde chico sabías ya que lo tuyo era el fútbol? Mira, desde chico, mi papá, bueno, cabe mencionar que mi papá fue jugador, llegó a un nivel profesional, no a nivel como internacional, pero estuvo jugando mucho en Atlas, en Mulos del Oro cuando estaba antes, y le tocó jugar en equipos que en su época eran importantes. Entonces, creo que desde ahí va el amor por el fútbol, desde chico recuerdo que mis padres siempre me apoyaban para llevarme a jugar los fines de semana, 5 partidos, 4 partidos, en 2 días, en un día. Y la verdad es que desde ahí empecé a jugar desde muy chico, me empezó a llamar la atención. Yo que recuerde, a los 5 años, más o menos 5 o 6 años, que me acuerdo que me llevaban al primer lugar que me llevaron fue Delfines y que está aquí por el tenis de solo hace mucho. Y empecé a jugar ahí, y alguna anécdota rápida que pueda mencionar fue que me acuerdo que hasta cuando estaba chiquito que yo me movía diferente a nivel de que a esa edad todos los jugadores, los chavitos se mueven donde está el balón. Y yo me acuerdo perfectamente que yo me movía al otro lado para quedarme solo, para que me la dieran, y no me la daban, claramente, porque no era como que los niños sabíamos, pues, en ese momento. Y me acuerdo que me salí así del partido me salí, porque me desesperé y le dije: "Papá, ¿sabes qué? Es que no me la pasan. O sea, estoy solo y todos van detrás de la pelota y yo estoy solo y no me la pasan". Entonces, pues, mi papá lo toma como anécdota. Pero sí, desde ahí empecé, desde los 5 años. Después empecé a crecer, me cambié a otro lugar que se llama Tarahumaras, que es donde jugaba mi papá, como veteranos. Y empecé a jugar poco a poco, empecé a crecer y de ahí me fui a Tecos y ahí empezó toda mi carrera. Qué interesante, qué buena historia además, Gael, de cómo iniciaste y esta influencia que tienen los papás, que creo que es sumamente importante. Y bueno, pues antes de profundizar en este tema, porque quisiera yo profundizar en él, si nos lo permites, pero antes de eso quiero agradecerle profundamente a mi querido sobrino, a Pepe de la Tejera Farías, por, bueno, pues El por buen Pepe. establecer este contacto, ¿verdad? Abriendo ese paréntesis, cerrándolo, mandándole un fuerte abrazo a Pepe, que seguramente está escuchando este podcast y agradeciéndole enormemente pues el habernos compartido tu contacto, Gael, y poderte tener aquí con nosotros. Gael, pues ya lo mencionabas, esa influencia que tiene tu padre en ti para que pues te enamoraras del fútbol, ¿verdad? Creo que es algo sumamente importante y me gustaría ahí que profundizáramos un poquito más, que nos dijeras, alguna otra anécdota que tú recuerdes, algo que te haya marcado, que te haya dicho tu papá en algún momento, que te haya hecho ver que podías lograr lo que hasta ahora has logrado, porque ha sido una carrera verdaderamente envidiable, ¿verdad? Para todos los que amamos, me incluyo, el deporte, el fútbol en lo particular. Si hubo algo que te haya marcado, que te haya dicho tu papá,
para que te hayas inclinado pues, por el fútbol y que hayas, pues ahora sí que tomado la determinación de orientar tus esfuerzos hacia el profesionalismo en el fútbol, Gael? Fíjate que esa pregunta es muy, muy interesante porque cierta edad me empecé a cuestionar por tantas historias que uno entiende, que va viendo durante el tiempo que voy pasando en el fútbol, que voy conociendo gente, que de repente hay unas historias, por decirlo de una manera, unas historias muy tristes que son de superación, hay otras historias que son muy eh, increíbles, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo cuestionando mucho el tema de mi carrera y el cómo fui creciendo, que me acuerdo que alguna vez lo platiqué con mi papá. Para mí, en mi perspectiva, obviamente hay perspectivas diferentes y hay jugadores que incluso tienen historias diferentes, que incluso ni siquiera tuvieron un apoyo como el que muchos hemos podido tener, el apoyo de los papás, ¿no? Que es importantísimo. Hay gente que ha salido adelante. Pero yo siempre cuestioné el qué es lo que ha pasado con mi vida en cuestión de cómo fui llegando. ¿Qué es lo que uno se tiene que hacer? Porque al final te llegan este tipo de entrevistas y te dicen, ¿tú qué pensaste o qué hiciste para llegar a donde estás? Y creo que eso es tan, o sea, esa pregunta es tan puntual porque no muchas veces la puedes responder real, ¿no? Yo te podría decir ahorita, es que mira, yo, constancia y disciplina y que eso es, creo que mucha gente puede tenerlo y no llega. Y eso es para cuestionarse el por qué, el hecho de tener estos tipos de detalles y no llegar, y la gente se cuestiona porque mucha gente se queda. Entonces, ¿cómo? O sea, voy a ver el podcast con una persona, con un futbolista que te dice, oye, yo hice esto, tuve constancia, disciplina, comía bien, dormía bien, y no llegué, cabrón. O sea, y eso, mucha gente se queda en el camino y entonces ya no se identifica y dice, ¿cómo, güey? ¿Por qué él sí y yo no? Y esos son detallitos que te digo, yo me cuestioné y a la fecha lo que platico con mi papá, como de, oye, ¿qué hiciste en ese tiempo que yo estaba más chico, que las decisiones las tomabas tú como papá, para yo poder llegar a donde estoy? Y obviamente mi padre en en unas pláticas ahí, de repente en la noche, ¿no? Pláticas de papá e hijo, siempre fue como el reflejo que él quería ver en mí, perdón, era el de él. Entonces va por ese lado, ¿no? Que mi papá como que decía, puta, yo no llegué, hoy tengo un hijo que juega fútbol, lo voy a apoyar en todo. Meterlo a jugar aquí, meterlo a jugar acá, decisiones de que juegue. Y creo que eso, cuando estamos chicos, nosotros no lo controlamos. No sabemos controlarlo. Simplemente, si a mí me preguntas, yo te puedo decir algo tan banal que podría decir, yo para llegar a donde estaba o donde estoy, simplemente jugaba y me divertía. Que ya vas creciendo, vas viendo que hay que tomar decisiones, que hay que ser un poquito más, que cuidar tu cuerpo, que cuidar lo que comes, que todo eso, porque va por consecuencia. Pero al principio de todo esto, para poder llegar, sí, yo le puedo atribuir 100% a mis papás. O sea, porque te digo, a esa edad no controlas, o sea, no decides, no nada, hasta que puedes decidir que eran, incluso hasta para irme a Torreón cuando me compró Santos, yo no quería irme. Y algo que me marcó, que realmente hasta la fecha, y lo he contado, es que mi papá sí me dijo, mira, no va a pasar nada. Ve, checa cómo está todo. Si te gusta, te quedas. Si no te gusta, yo tomo un avión y voy por ti y te traigo. Entonces, para mí eso me motivó, como que me dijo, me dio más seguridad. Y creo que para mí, algo que te digo que me marcó es eso, la seguridad que me dio mi papá de que no pasaba nada. Que a eso se resume, ya si quieres indagar un poquito más, lo más profundo, me quitó el miedo. Porque muchas veces los jugadores o los atletas en general y la gente en la vida no hace las cosas por miedo. Y el hecho que tengas a alguien detrás, sea quien sea, obviamente qué bendición que tenga mi papá, pero sea quien sea que te quite o que te despierte un poquito para quitarte el miedo para poder lograr las cosas, creo que eso es primordial y te aseguro que la mayoría de los atletas que han llegado les ha pasado eso. Y no sé si se lo han cuestionado, no, habrá unos que sí, pero creo que les ha pasado eso. Entonces, para mí, importantísimo y clave fue eso. Quitarme el miedo de irme a otro lado, sabiendo que tenía todo aquí, mi casa, mi familia, mis papás, la escuela, todo, y aventarme a lo desconocido sin miedo.
Porque al principio a lo mejor tenía miedo y no lo notaba, nomás simplemente decía, ¿por qué me voy a ir a Torreón si yo tengo Chivas Atlas aquí sin problema? Pero el hecho de que me quitaran ese miedo y que me quitaran la preocupación de todo, fue lo que a mí me marcó para poder llegar y poder seguir adelante. Qué interesante respuesta, Gael, y me hace todo el sentido porque justamente, y me incluyo, ¿no? A veces buscamos testimonios, podcasts, entrevistas, buscando a alguien como referente, esperando un manual, ¿no? Como bien mencionaba, pues si a él le funcionó, voy a seguir esos pasos, si a ella también le funcionó, seguiré esos mismos pasos, pero como bien mencionas, es un camino diferente de cada quien y a veces circunstancial. En tu caso, tuviste la fortuna de contar con ese apoyo de tu papá y realmente eso, digamos que ese primer empujón es el que te hizo, como bien decías, quitarte el miedo, quitarte algún sentimiento, alguna barrera que se puede tener a esa edad, porque realmente todos, como bien decías, pues no sabemos ni qué onda, No vamos, sabes a qué vas, no sabes a qué vas, exacto. es un mundo desconocido que no te, o sea, te quiere, imagínate, dile a tu hijo de 15 años, 14 años que ha tenido, digo, gracias a Dios no me ha faltado nada, pero Ujú. tampoco me sobra, me explico, pero eh, que ha tenido todo su mundo en una pequeña ciudad donde tienes todo y de repente, hijo, ¿sabes qué? Porque te fue bien este torneo, te quisieron comprar. ¿Cómo? Sí, pues te compraron un equipo, quiere que vayas a jugar a otra ciudad con ellos. Pero, yo no entendía mucho, incluso cuando yo entré a la sub-17, que eso es algo que se me olvidó mencionar, yo desde chiquito nunca no tuve una referencia futbolística. Hoy en día es muy fácil acceder a Internet y tener referencias de quiero ser como tal jugador, quiero vivir como tal, ta, ta, ta. Antes no, en el 2012 para atrás no había Insta, no había muchas cosas. Entonces, para mí era simplemente jugar, no era que yo investigara de que, ay, quiero jugar a la sub-17 para luego subir a la sub-20 y luego de la sub-20 ir a primera división. Jamás lo pensé. Simplemente es lo que te decía, yo actuaba en consecuencia. Y claramente las condiciones que se me fueron dadas se prestaron para poder llegar a donde llegué. Entonces, te digo, para mí fue primordial eso. Cada quien tiene su historia, a lo mejor hay gente que te digo, y eso pasa y lo vi el otro día también, creo que en un podcast también de que hay mucha gente que hace todo lo posible y sigue el camino correcto de cómo poder llegar a tener dinero, cómo poder llegar a ser profesional, cómo poder hacer un podcast, y mucha gente no le sale por muchos factores y situaciones, pero el tema es, para mí, que fue primordial, fue quítate el miedo, quítate lo que pueda pasar, no pienses en lo que va a pasar y simplemente actúa por consecuencia, que es vas a jugar, ve y juega, vas a estar en otra ciudad, ve y está en otra ciudad, sin pensar qué va a pasar ni nada. Después sí me pegó, claramente, como cualquier chavito de 15 años, perdón, y a la semana ya estaba llorando, porque fui a pretemporada, me metieron a casa club, a la semana estaba como todo triste, de que no manches, estoy todo solo, no conozco a nadie, pues mis compañeros, que eso creo que es parte de crecer, de entender lo que es la vida, cuando estás solo, cuando te tienes que partir la madre. Entonces, claramente sí, y mi papá me volvió a repetir eso, que fue cuando hablé con él a la semana que yo me quería regresar, hablaba con él, medio me calmaba y me decía: "¿Quieres que vaya por ti? Voy mañana". No, y yo todavía le decía: "No, pero mañana tengo entrenamiento". Él me decía: "Por eso, pero, ¿quieres que vaya? Voy mañana por ti, güey, no pasa nada". Y yo en mi mente, que hasta la fecha creo que yo sigo siendo igual, yo decía: "No, pero eso no está bien, porque yo ya no voy a ir a entrenar, entonces, no, no puedo hacer que mi papá venga mañana porque yo voy a faltar a entrenar". ¿Me explico? O sea, era como una pelea entre que me quiero ir, pero no me puedo ir porque tengo entrenamiento. Entonces, eso para mí fue primordial, fue algo que me marcó y que a la fecha lo sigo comprendiendo de una mejor manera, poniéndolo en práctica con situaciones que me pasan fuera del fútbol. Qué gran respuesta, Gael, porque justamente ahorita que lo mencionabas, pues seguramente muchos de los chicos o chicas que nos están escuchando, que están empezando en este sueño del fútbol, deben tener el mismo miedo o miedos similares. Y una gran frase, un gran consejo que nos compartiste, que fue a raíz de lo de tu papá, es pues, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? O sea, pues, estás ahorita haciendo lo que te gusta, tienes el apoyo, pues, tú dale, ¿no? Ya si no te gusta, como bien decías, voy por ti, no pasa nada, le intentamos por otro lado. Y qué importante, y esto también va para los papás que nos están escuchando, ese respaldo y las palabras que
si bien sabemos que nunca, o sea, tenemos las palabras correctas a veces, pero siempre tener ese respaldo para darte la seguridad, como fue en tu caso, de decir, híjole, es un compromiso porque tengo el respaldo de mi familia, entonces ahora sí que lo voy a retribuir de alguna forma, ¿no? O sea, dándolo todo, metiéndole todas las ganas al entrenamiento. Entonces creo que es una forma recíproca de decir, aquí está el apoyo y ahora sí que lo voy a compensar de alguna forma. Y es curioso porque se maneja a veces, por ejemplo, hay gente que no tiene opción, o sea, que entra ahí el tema de la necesidad, ¿no? Que ya no es un tema de que si te quitan el miedo o no. Yo tuve esa fortuna y agradezco la vida y a Dios por darme a alguien que me dijera en ese momento, que en este caso fue mi papá, que me quitara el miedo, porque hay gente que no tiene opción y que yo valoro bastante a esas personas porque digo, qué chingón que gente que por de razones de la vida, circunstancias de la vida, no tuvo ese respaldo, se tuvo que aventar a lo desconocido y con todo y miedo, cabrón. Y eso para mí también no quita un mérito de lo que la gente tiene, porque al final te digo, todo es consecuencia de la vida, ¿no? Habrá gente que tiene papás, habrá gente que no, habrá gente que tiene ese apoyo, habrá gente que no, y hay muchas historias de éxito que llegan. Entonces, creo yo que eso es para como remarcar el hecho de gente que a lo mejor no tuvo ese apoyo y que tuvo que aventársela así sin nada más que por la necesidad de que tengo que comer, tengo que cambiar, tengo que crecer, tengo que salir adelante, y lo hacen. Para mí creo que también eso es un mérito muy grande, que al final también hace personas, exitosas, güey. Claro, porque el deporte también es formación, es parte de la vida, Gael, y la verdad que qué maravilloso lo que nos compartes. Creo que hasta has dejado ahora sí que una cantidad inmensa de, pues, de consejos y pues, de palabras muy interesantes y sabias para los chicos, como decía, que nos están escuchando. Y ya una vez que nos comentaste esto, Gael, viene el tema de Tecos. Platícanos cómo fue que llegaste ahí a ese equipo siendo de tu ciudad natal. Platícanos un poquito cómo fue ese primer acercamiento a Tecos. Fíjate que, yo estaba en el colegio, en el Once México, que era un colegio ahí, como tenía un equipo de fútbol que apoyaba muchísimo al deporte, un buen colegio. Y cuando estaba jugando ahí en esta tercera división, que por cierto me encantó porque viví una experiencia espectacular, ganamos en la Copa Coca-Cola, fuimos al Mundial de regalo, de Sudáfrica por quedar campeones. La verdad que para mí el colegio me dio muchísima alegría y satisfacción a mi vida. Después de ahí llegó un punto a los 13, 14 años que ya no había para más, porque obviamente era una franquicia de tercera división, entonces ya no había para crecer. Y, desafortunadamente no recuerdo el por qué me entró como la chispita de, ¿y ahora qué sigue? O sea, yo quiero seguir jugando, pero ahora más grande, a otro nivel. Y por ahí mi papá empezó a investigar de las pruebas y había pruebas para Tecos. En ese momento Tecos estaba en primera división y había pruebas para Tecos para la tercera división. O sea, ni siquiera era para la 17 ni la 20, era para la tercera división. Entonces, me acuerdo que una vez mi papá me dijo, oye, pues hay pruebas. Las de Chivas están en 2 semanas y las de Atlas están en 2 semanas también. Hay unas de Tecos, ¿quieres ir? Okey, vamos. O sea, como te decía, yo era de que vamos a jugar, o sea, no estoy pensando de que, quiero mejor Chivas y mejor me espero. No, 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 era vamos a jugar. Llego, hago las pruebas, eran 180 jugadores y las típicas pruebas de lunes a viernes, partidos todos los días, lunes, martes, miércoles y jueves. Y ahí empezaron a descartar jugadores. Afortunadamente, gracias a Dios, quedé entre los 5 y de esos 5 3 se fueron a tercera y 2 que fue Sherlock, un amigo, y yo nos quedamos en la sub-17, pero ni siquiera mi papá pensó que me iba a quedar en la 17, o sea, fue como, me dijeron: "Te quedaste, todo bien, preséntate el lunes". Ya hasta que me dijo mi papá: "Te quedas en la 17", y yo: "¿Cómo? Pero, pues, yo tengo 14". "¿Cómo que la 17?". "Pues sí, es que me dijeron que te presentaras a tal día con la 17". Y me acuerdo del primer día que llegué ahí en Tecos, ahí voy yo todo de 14 años y los chavos ya, unos ya tenían 16 o la mayoría tenían 16 y uno que otro 17. Y yo de 14, imagínate. Y ya, pues empecé a entrenar y ahí se dio la historia, empecé a jugar. Gracias a Dios me fue bien, quedamos el primer torneo subcampeones. Me acuerdo que yo estaba bien feliz porque nos metieron
7 goles, o ¿cuántos goles me metieron? 7 o 6 goles en la final, en el OmniLife. Jugamos la final en el Akron, perdón, y yo tenía 14 años, jugamos contra, me acuerdo, jugó contra Carlos Fierro, contra Michael Pérez, o sea, que ellos ya eran más grandes que yo, y habían quedado campeones y todo, y los bajaron del primer equipo. Entonces, me acuerdo que ese día nos metieron, creo que éramos 7-2. Yo estaba súper feliz, tenía 14 años, había jugado la final en el estadio, yo en el 3 de marzo también, yo estaba increíblemente feliz y todos como aguitados porque habíamos perdido un buen, porque en la primera ida nos fue 2-2 en el 3 de marzo y en la segunda ya nos metieron 5. Pero bueno, fue una anécdota padrísima y ahí fue cuando pasó con lo de Tecos. El siguiente torneo nos eliminaron en semifinales Chivas y ya, termina el torneo, desciende Tecos y hacen como todo un rollo de lo que hacían en el draft de Osvaldo Alanís conmigo. Pero estuvo muy chistoso porque a esa edad yo tenía, este, yo me acuerdo que tenía, ¿cómo se podría decir? Yo estaba en una situación, perdón, es que me estaban marcando. Yo estaba en una situación de que yo me fui a la playa de vacaciones y me acuerdo que había ¿cómo se llama? Las transferencias en la televisión, en ESPN las pasaban. Y me El acuerdo draft, en el draft, ajá, exacto. Y me acuerdo un día que mi papá me dice, tú vete de vacaciones, no te preocupes, yo me encargo. Pasan las vacaciones y yo estoy en la playa y de repente me dice: "Hijo, prende la tele". Un miércoles, me acuerdo. Y ya veo y de repente veo el nombre de que Altas del Club Santos Laguna, Osvaldo Alanís, Walter Gael Sandoval, y yo así como que sin entender nada, o sea, nada, güey, nada. Y ya le dije: "¿Esto qué significa?". Me dice: "No, tú tranquilo, ya cuando vengas a Guadalajara platicamos". Y ya, a mí yo me desentendí y hasta que regresé a Guadalajara fue cuando me dijeron: "Oye, ¿sabes qué? Pues te tienes que ir a Torreón". Y ya, pero ahí fue mi historia, o sea, estuve un año con Tecos y hasta ahí. ok, qué buena historia, qué buena historia. Y es que creo que lo comentaban ambos, tanto Alan como tú, Gael, cómo se dan estos, no sé cómo llamarle, accidentes, pudieran ser, coincidencias, consecuencias, em, pues que se van presentando. De entrada, el haber pasado un filtro de N cantidad de jugadores, mencionabas a 180 jugadores en ese filtro, en ese primer filtro Sí, sí, sí. con Tecos, Gael, pero a ver, 180 son los que ya fueron y se presentaron ahí, pero detrás de esos 180 debe haber Era más, otro tanto sí, sí, sí. igual, ¿no? O más, ¿no? Y de ahí pasan dos de Sí, sí, sí. 180, o sea, estamos hablando prácticamente del 1% que es seleccionado, el 1% de los que ya están filtraditos, o sea, jugadores que entiendo que ya saben jugar, que ya tienen un cierto nivel futbolístico para estar ahí, para poder probarse, lo cual es impresionante. O sea, quiero dimensionar esto que tú has logrado porque parece fácil. Pues estamos hablando con un diamante en bruto como tú, Gael, que ha logrado desarrollar esta carrera futbolística de una manera, la verdad, excepcional, extraordinaria, como te decía hace ratito, una carrera envidiable. Y bueno, pues quiero dimensionar también a esa edad todo esto que tú fuiste viviendo, que fuiste experimentando, pero lo que más me llama la atención, Gael, es tu, como tu tranquilidad o tu seguridad, cómo lo llevaste, o sea, tu mente tan clara, tan tranquila para decir, hablabas con tu papá y tu papá, de verdad, tiene toda mi admiración y mi respeto, este, tu jefe, porque es increíble cómo lo fue administrando, cómo fue llevando, cómo fue gestionando esta parte. Tranquilo, tú vete. O sea, acá lo platicamos, tú disfruta ya, y creo que esta parte sigue siendo la parte clave. Tú lo mencionaste, la seguridad, la tranquilidad. Aquí es donde creo que hay que hacer un énfasis bien importante en los papás, en quienes tenemos la dicha, la fortuna de ser padres. Creo que ahí está un punto medular, darles esa tranquilidad y esa seguridad a nuestros hijos para que ellos puedan desarrollarse a su máximo potencial. Que vayan a llegar o que no vayan a llegar, no, eso no lo sabemos, porque la puerta es muy, muy, muy chiquita, ¿verdad? Y al final son otros factores. Deciden otras personas, visores, en ese momento, quién sabe qué pudo haber pasado, ¿verdad? Que no sé, habrá de esos 180, de los 175 que quedaron fuera, pues por ahí a lo mejor había un muy buen jugador también que ese día le entraron los nervios y no pudo desarrollarse y pues no se pudo Sí, sí, mostrar, ¿no? es parte de la vida, son situaciones como pues, es parte de, o sea, es el crecimiento, las condiciones de cada persona, cada vida, cada historia,
que obviamente, como dices, pues cada quien controla como puede y como puede y como aprendió. Porque si ya nos indagamos, es como cada quien, los papás aprendieron de una manera y mi papá aprendió de una manera como para poder llegar al punto de decirle a su hijo a cierta edad, güey, no te preocupes, todo está bien, cualquier cosa voy por ti y no va a haber problema. Entonces, como que para llegar a eso, mi papá tuvo que pasar situaciones para poder entender y poder tomar esa calma, porque a lo mejor te podría decir algo, a lo mejor mi papá ni seguro estaba, ¿sabes? O sea, si lo platicas en su momento, en ese día que me dijo eso, si tú estabas al lado y le preguntas: "Oye, pero ¿no te da miedo, cabrón, que tu hijo se vaya también y que, pues, qué pedo, va a estar solo, güey? O sea, que se pueda desmadrar, que se pueda, no sé, güey, perder lo que tú quieras, que no estén". Y a lo mejor mi papá pudo haber dicho: "Sí, güey, la neta sí", pero yo tenía que darle la pinche seguridad a este cabrón para que pudiera estar bien y que él mismo confiara en él, sabiendo que tiene un respaldo. Entonces, yo creo que por ahí fue la clave, cabrón, la clave de todo. Por supuesto, por supuesto. Y es que yo creo que sí. O sea, tú, al final, tu papá fue quien asumió probablemente ese miedo. O sea, ni siquiera lo sabemos, habrá que platicar con él, ¿no? Pero seguramente, Totalmente de o acuerdo. su incertidumbre, él pues se la quedó para él probablemente, ¿no? Él se la tragó. Te- A lo mejor él eh, tenía más miedo que yo, cabrón. Probablemente sí, pero bueno, pero tuvo que haber pasado, incluso lo que nos platicaste al principio, Gael, de su propia carrera deportiva, y Claro. decir, a ver, ¿qué aprendí de lo que a él le pasó? ¿Qué aprendió él en su pasado para no repetirlo en el presente, no? Ahora sí que aprender de la historia para no estar Para no condenado a repetirla, repetirla, es ¿verdad? correcto. Y ahí, fíjate, creo que aplicó perfectamente bien pues, este dicho. Qué interesante, Gael. Y bueno, de ahí se da este paso entonces a Santos, y viene de ahí, por ahí, una transición en temas internacionales, Gael, donde, pues, tuviste una experiencia, pues, que creo que muy, muy bonita también, en Italia. ¿Nos puedes platicar un poquito más de esto, Gael? Sí, pues mira, después de lo de irme a Santos, estuve, eh, antes de irme a Italia, tuvimos un torneo o sea, estuve entrenando la sub-20 con primera división, incluso con el primer equipo jugando o entrenando mayormente. Y hubo un torneo en Viareggio, Italia, que ahí fue cuando nos fuimos para allá, que incluso fue Pepe. Y y estuvimos ahí en el partido, en el torneo. No nos fue tan bien a nivel grupal, pero a nivel individual tuve buenas actuaciones gracias a mis compañeros. Y eso fue lo que, como que había muchos visores de ahí. Entonces me acuerdo bien que también es una anécdota muy chistosa porque haz de cuenta que fuimos a Italia, en Viareggio, perdón, termina el torneo, y cuando termina el torneo, nos dan libre, porque, pues, obviamente el vuelo ya estaba pagado hasta la final, por si se llegaba, por si no. Entonces, teníamos unos días libre, y me acuerdo que hasta nos dijeron: "¿Sabes qué? Pues váyanse a donde quieran, o sea, viajen a donde quieran, obviamente, pues, con cuidado, váyanse en grupos, toman un tren y váyanse a Roma, váyanse a Milán, a donde quieran irse". Y me acuerdo que nos fuimos en un grupito, me acuerdo que nos fuimos a Roma a conocer. Y en ese lapso yo tengo un amigo que se llama Fabrizio Tavano, que es italiano y mexicano y de Nueva Zelanda y no sé dónde. El caso es que estaba con nosotros en ese momento y él es el que ya conocía Italia y todo. Entonces nos fuimos con él y pues nos fuimos a todos los lugares, ¿no? A la Fuente Trevi, al Vaticano y todo ese rollo. Entonces me acuerdo que antes de irme, me dijo Octavio, uno de los dirigentes que iba con nosotros en ese viaje, me dijo: "Oye, ¿sabes qué? Te están pidiendo la Roma, pero voy a hablar con Santos a ver qué pasa, estate atento, te voy a dar un teléfono por cualquier cosa". Y yo: "Ah, sí, está bien". Pero claramente es lo que te digo, a esa edad, güey, no imaginas nada, no dices: "Ah, no manches, qué chingón que la Roma me quiere y que a lo mejor voy a entrenar". No, no imaginaba. Es más, yo estaba feliz por ir a conocer, güey. O sea, la Roma pasó a un lado y yo estaba de que: "Ah, vamos a disfrutar del viaje". Entonces llegamos a la estación de tren, de ahí nos fuimos al Vaticano temprano, dormimos ahí y al día siguiente nos fuimos temprano. Pero para tomar de donde estábamos, desde la estación de trenes, tomas un metro y luego te bajas en otro y luego tomas otro metro y luego no sé, caminas y luego no sé qué y luego ya llegas, ¿no? Y resulta que me acuerdo que estábamos en el Vaticano y recién llegamos y le hablan a Fabricio. Oye, Fabri, pásame a Gael. "Ay, ¿qué onda? Oye, pues fíjate que te están esperando, te van a esperar ahí en la estación de tren a las 5 de la tarde. Van a pasar por ti". Y yo, ¿cómo? Porque aparte me habían dicho que me llevara mis zapatos.
Y yo así como de, ¿por qué? No entendía, pero bueno, y yo, ¿cómo? ¿Quién va a pasar por mí? Pues 2 personas de la Roma te van a recoger ahí en la estación de tren. Y yo en el Vaticano, o sea, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo es, creo que media hora, 45 minutos, no sé. Y yo decía, no mames, pero acabamos de llegar, ¿cómo? Y le decía, pero ¿cómo voy a regresar solo? Dile a Fabricio que te diga cómo, pero ahí te vemos a las 5 de la tarde. Y yo así, no mames, bueno, está bien, gracias. Y ya, oye, Fabri, que me tengo que regresar. No mames, sí, güey. Ah, bueno, mira, vas a agarrar el tren, te vas a meter, vas a bajarte en esta estación que se llama tal. Y antes no había, pues lo que te digo, no teníamos, o sea, no es como que podía tomar un Uber, güey, ¿sabes? O sea, era de que te vas en tren, cabrón, te bajas, te paras en la estación de no sé dónde, te bajas, caminas a 2 cuadras y luego te vuelves a meter a otra estación y luego te bajas en esta estación para poder caminar y ya llegas al hotel donde estaba al frente de la pinche estación. O sea, un pedo, güey. Yo a mis 17 sin conocer Italia, no manches. Te lo juro que si me hubiera perdido, es más, ahorita no estuviéramos teniendo esta pinche plática, güey, porque yo me hubiera perdido ahí en Roma, güey, me hubieran secuestrado, no sé, yo estuviera ya de homeless, yo creo. Pero, y ya, me acuerdo que ya me iba y en eso se me olvidó, no sé por qué no traía tarjeta, pero no traía euros. Entonces ahí voy yo bien campante y llego a la estación de tren y costaba como 2 euros o 3 euros el tren. Y yo así, de, no, no te digo. ¿Y dónde saco? No había cajeros, no era como que, pues no conoces, güey, estás en otro país, no conocía. Y en eso ya resulta que pues pedí dinero. Esos son de mis momentos más humildes, güey. Pedí dinero, güey. Pedí 3 euros para poder subirme al tren, güey, porque pues no sabía de dónde sacar dinero, si no, no podía subirme al tren. Y ya, bueno, pedí, me acordé bien, gracias a Dios me acordé de todas las indicaciones. Llegué ahí y ya de repente 2 señores así con chamarras de la Roma, así de esas largas. Y ya de que, hola, Gaby, ¿cómo está? Mucho gusto, somos tal, tal. Y pues nada, hablamos con Santos y pues te vas a venir con nosotros a la Roma. Y yo, ok, pues vamos, ¿sabes? O sea, yo sin pensarlo de nada, o sea, no tenía ni traía ni idea. Y ahí voy, ¿no? Y ya vamos platicando y voy viendo todo. Y me llevaron a la Ciudad Deportiva de la Roma. Llego allá y pues literal, casita club, comer, cenar y al día siguiente entrenar. Tuvimos partido, o sea, hicimos como interescuadras con la primavera, que la primavera es como la sub-20, sub-17. Y empiezo a jugar. Yo te digo, yo no cuestionaba nada, yo nomás seguía indicaciones. Y me fue bien, metí 2 goles, pases a gol, o sea, sí fue diferente como que el juego. Pum, al día siguiente, ¿sabes qué? Vas a entrenar con el primer equipo. Y yo, ¿cómo? Sí, con la Serie A. Y ahora tu vestidor está acá. Entonces ya, pues yo te digo, yo seguía indicaciones, güey, terminé de desayunar. Y me dicen, mira, el vestidor es acá, métete y ahí, pues ahí va a estar tus cosas. Y llego y ya me meto el vestidor, y, pues, imagínate, el vestidor de primera división de la Roma, güey, a mis 17 años, 17 años, 16, 17 años. Pues no mames, y luego veo los nombres y de repente ahí Francesco Totti, Pablo Daniel Osvaldo, Bradley, Stekelenburg, De Rossi, Eric Lamela, o sea, todos así de que dije, y yo estaba así, y yo en el vestidor así todo chiquito, así como que nomás viendo para todos lados. Me acuerdo que había pizza, había vino, porque toman vino antes de entrenar y después había pizza. Y ya iban llegando todos del entrenamiento. Y de repente veo que ve llegando Totti así, y yo nomás así como viéndolo con pena de que, no mames, estoy en el vestidor con Totti, ¿sabes? O sea, la magnitud que en ese momento. Y ya terminó, tuvieron partido, creo, y un día antes. Y me acuerdo que nos metieron a la sala. Ya saludé a todos. Pablo Daniel Osvaldo llegó y me saludó. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? No, mexicano. Mexicano, me dice. Y le dije todavía, oye, ¿le puedo tomar una foto a Toti? Sí, 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 Toti. Y ya Toti nomás le hacía así de que ya me acerqué y yo traía mi camarita de viaje, güey. Me dio mucha pena, ni siquiera un selfie, fue como mi camarita de viaje. Ya le dije que me la tomara, ya todo bien. Ya me la tomé y nos meten a ver un video del partido que habían jugado. Nah, pues todo en italiano. Imagínate yo así en el video, así, sin saber una sola palabra en italiano, escuchando que el profe que regañando, enojado, no sé. Terminamos y nos fuimos a entrenar. Y así duré varios días. Este, y bien, o sea, la verdad, una experiencia espectacular. Fue de ahí cuando me hablan, terminan los entrenamientos, les gusté, me dice el presidente, que me acuerdo que hablaba español, y me dijo, oye, a ver, ¿te quieres quedar aquí o no? El Real, o sea, ¿te gustó? ¿Te pareció lindo? ¿Te quieres quedar? Y yo le dije sin saber, o sea, y te lo juro, o sea, dije, sí, 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 me quedo.
pero en mi cabeza estaba de que no manches, y mis papás, y mi familia, o sea, entonces ya no voy a regresar a México, y mi ropa, no tengo nada, o sea, yo estaba cosas muy banales que piensas cuando tienes 17 años que no sabes qué pedo. Y Sí. y ya de que dijo: "Okey, déjame hablo con Santos". Resultó que no se dio la negociación. En ese momento desconocía, después investigué, indagué, no sé si sea verdad o no sea verdad, pero indagué y fue como, pues, que quería una muy buena cantidad Santos en ese momento para un préstamo, que no lo iba a pagar la Roma. Entonces, ya sabes, ¿no? La política, básicamente, y no se dio, negocios, y ya, regresé a México, el equipo ya se había regresado, yo me regresé aparte, y ya, esa fue mi experiencia con la Roma. Al siguiente año que pasó, aunque fuimos igual, tuve la misma prueba, me llamaron para ir ¿cómo se llama? Ay, un equipo, si ahorita recuerdo no se los digo, pero es un equipo italiano también que fui a hacer prueba, y lo mismo, sucedió lo mismo. Me dijeron que si querían, pero ya no se dio. Y ya tuve que regresar a México. Qué buena historia, Gael. Realmente, híjole, yo quiero hacerte dos preguntas relacionadas a esto. La primera es que desde que hemos comenzado a charlar contigo en este episodio, desde fuera de cámaras, hemos notado en ti una tranquilidad para expresarte una sapiencia particular. ¿A qué le atribuyes tú esto, Gael? Voy detectando que también es parte pues, de la formación que te ha dado tu familia, tu papá, pero por esta anécdota que nos contabas era para que al menos yo estar en Roma y ver a Totti volverme loco, o sea, realmente que mi mente empezaba a decir, híjole, ya voy a ser campeón del mundo, ya, y ya mi carrera está hecha, o sea, yo creo que muchas personas nos puede pasar eso por la mente y yo detecto en ti, Gael, que tuviste pues, ahora sí que una sapiencia, una tranquilidad pues, para recibir y poder afrontar ese tipo de situaciones. Y esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo viviste tú ese tema de que a lo mejor viste cerca el llegar a jugar en Italia y que no se logró? Tuviste, pues me imagino que pues fue un golpe duro, pero ¿cómo viviste tú esa parte, Gael? Pues mira, a tu primera pregunta, sí, yo creo que eso lo atribuyo como al hecho de simplemente actuar. Es que es complejo como explicarlo, ¿no? Porque al final no te puedo decir, no, mira, es que yo me preparaba. No, a tener 17 años no pensaba en nada. O sea, mi pensar era mi accionar. Simplemente lo que sucedía, accionaba. Lo que tenía que hacer, lo hacía. Sin pensar, sin... también un ejemplo, si hubiera habido redes en ese momento, y como está hoy el día, el mundo y la tecnología y todo, quizá, a lo mejor estuviera en Insta y de que no mames, aquí con Totti. ¿Me explico? Hubiera sido diferente, que eso hoy en día influye bastante. Afortunadamente, a lo mejor en esa época no existía nada de eso. Y para mí tampoco era muy, porque desde chico no era como que yo veía de que no manches, quiero llegar y quiero hacer eso. Sí funciona, son expectativas, son sueños, que es hágalo, quien lo tenga, hágalo, porque hay mucha gente que ha soñado bastante alto y ha llegado. Entonces, se puede. En mi experiencia personal, por lo que yo pasé, para mí fue actúa a consecuencia, nada más. No pensaba más, simplemente me estaban saliendo las cosas y no las pensaba ni me detenía a decir: "Ay, a ver, es que estoy en Italia". A ver, güey, sí entiendes que estás en Italia y que estás con Totti al lado, güey. O sea, nunca o sea, no, güey, no, y que yo recuerde, nunca lo hice. Simplemente entrena, tienes que entrenar, entrena, tienes que estar ahí con Totti sentado, hazlo y disfrútalo, tómate una foto porque sabes que es Totti, pum, tómate la foto y sigue fluyendo, sigue actuando, sigue, oye, ¿te quieres quedar en la Roma? Sí, sí me quiero quedar. Ah, oye, no sé, no te quedaste. Ah, pues está bien. O sea, no está en mi decisión, ¿sabes? Entonces, para mí, eso fue lo que atribuí. No sé cómo lo manejé, te repito, no sé por qué actuaba de esa manera, que a lo mejor ya después lo entendí y dije, no mames, es que cabrón, o sea, yo, en mi tema, no lo compartía, no nada, simplemente fue, qué chingón lo que viví. Tengo una foto con él entrenando, estando, o sea, no, madres, o sea, no cualquiera, y no desde mi ego, ni desde yo soy, no, simplemente como digo, no, es que bonita experiencia, qué chingón. Desafortunadamente, a tu segunda pregunta, cuando fui creciendo, fui entendiendo y dije, no manches, me hubiera encantado, cabrón, o sea, que mi papá hubiera hecho a la chinga todo, quédate, güey. Yo ya me encargo, o sea, yo soy tu tutor. Acá el contrato ni te preocupes, eres menor de edad, güey.
quédate, porque sé que estás en la Roma y te puedes quedar y si te quieren, güey, quédate, ¿sabes? Me hubiera encantado y yo, te digo, ahorita estaría, no sé dónde. Pero para mí, claro, después que lo platico con amigos que como tú que me dices: "Oye, no mames, yo no he estado con él, no chingues". Hay muchas personas que saben esta historia y todos me dicen lo mismo: "No mames, qué ching, güey, no, estás cabrón, güey, o sea, con Totti, güey, a tus 17". Sí, güey, fue una experiencia muy chingona, me hubiera encantado, pero, pues, no se dio, o sea, porque te digo, ahí ya es, desafortunadamente no se toman decisiones a esa edad y es complicado tener conciencia para poder decir en ese momento, porque si hubiera tenido la madurez que tengo hoy, pues te hubiera dicho: "No mames, te lo juro que me quedo porque me quedo, o sea, yo no me regreso", ¿sabes? Pero, pues, así tuvo que pasar. Creo que es parte de la vida y de las situaciones que pasan todos. Por supuesto, Gael. Y creo yo, esto es a título muy personal, estás exactamente donde debes de estar. Y, y creo que pues hiciste lo correcto en su momento y creo que siempre es lo Ah, mejor para ti y ahora que, pues que platicas esta experiencia, seguramente a muchos les podrá servir como, pues como inspiración, como motivación, como aprendizaje, como experiencia, ¿verdad? Pues para en algún momento eso alguien, ¿verdad? perdón que te interrumpa, pero eso que dices, que mencionas es muy importante porque mucha gente, y esto otra vez a título personal, espera una motivación externa. Entonces, yo quizá hoy te puedo dar un ejemplo de que yo no tenía una motivación externa. Tenía como mi presente, válgame la redundancia, mi presente muy presente. No estaba esperando nada, no tenía expectativas de nada y no esperaba que llegara alguien de otro lado para decirme, güey, estás en la Roma. O sea, no mames. ¿Me explico? O sea, fue como mi presente lo estaba viviendo tal cual. Entonces, no busque esa motivación por otro lado, ni externo, que muchas veces el crear expectativas y motivaciones externas desilusiona, porque es como todo en la vida, tú esperas algo de alguien y si no lo hace como tú quieres o como tú crees que puede pasar, te vas a decepcionar, ¿no? Eso pasa en todos lados. Entonces, creo que es algo que mencionas muy importante, el hecho de, puedes tener motivaciones, lo que tú quieras, si las tienes y te funciona, adelante. Pero mayormente en la vida te vas a topar con situaciones donde la motivación no hay. Y la única Mm, motivación es estar viviendo lo que estás, con lo que se te está presentando en ese momento y actuar. Porque si tú esperas que alguien más lo resuelva y esperas que alguien más te llega y te motive y no sucede, mucha gente le afecta, es un golpe anímico muy fuerte. Entonces, te digo, creo que es un ejemplo claro de que no esperes nada, güey. Simplemente motívate en lo que tienes del presente porque es lo que tienes y es el momento que tienes que disfrutar. Porque ahorita lo acabas de decir, estaba en el momento indicado. Hoy estoy en el momento que tengo que estar, no hay más. Porque si yo me pongo a lamentarme y que ya pasó y esto y la vida y es que yo era y yo fui y yo hice, el pasado se fue, el tiempo sigue y las cosas y las situaciones que vas pasando en tu vida siguen avanzando. Entonces, para mí creo que sí es enfatizar en eso de no esperar nada de motivaciones externas y si puedes hacerlo por ti y para ti, adelante. Creo que es algo que te puede llevar muy lejos. de acuerdo, Gael, coincido y coincido plenamente y creo que al final creo que es mucho más duradero una motivación interna, una motivación intrínseca que pues a lo Claro. mejor motivarte externamente, ¿no? Eso puede ser efímero, se puede terminar muy pronto y a lo mejor hubieras tomado la decisión de quedarte ahí y en una de esas, pues no logras debutar y termina Sí, tu sí. carrera y se acaba. Sí, Sin sí, embargo, sí. bueno, pues como dices tú, viviste el presente, lo hiciste con toda la confianza, con toda la seguridad, viviendo el momento que tenías enfrente de ti. Y creo que, pues, la historia que además continúa esta historia, porque sigues en activo, tienes, pues, una excelente edad pues, para continuar con tu carrera futbolística. Y, pues, bueno, continuando en este trayecto, ya pasando, pues, este tema de Italia, regresas a México y estuviste por ahí, pues, en diferentes clubes muy importantes del fútbol nacional, entre Santos, Chivas, también Juárez, por ahí en tu carrera. Y me gustaría que nos platicaras en este trayecto, ya una vez que tuviste después de esta experiencia en Italia, cuando regresas,
¿Cuál fue para ti tu mejor momento, Gael? A partir de los 17, 18 años que regresas, cuando te empiezas y te consolidas como un futbolista de primera división, porque, híjole, qué complicado momento llegar, debutar, estar en primera y otro momento más complicado, creo yo, es mantenerte ahí y hacerlo a buen nivel. Gael, para ti, ¿cuál fue tu mejor momento? ¿En dónde lo viviste? Platícanos un poquito más de esto. Yo creo que fue en Santos porque, eh, eso es algo que yo hasta cierto punto o sea, me sigo cuestionando y tratando de comprender de la mejor manera, porque que no, o sea, que trato de comprender e indagar un poquito más, pero la verdad es que todo llega a donde mismo, que es el hecho de, tú vas a jugar cuando suena muy simple, pero de verdad que le he dado mil vueltas a la cabeza y digo, tú vas a jugar o vas a tener esa continuidad cuando estés al momento indicado que un entrenador quiera que juegues. Es muy, suena muy simplista, pero es la realidad, o sea, y yo lo he vivido. Entonces, me podrás decir que en Santos yo jugué y me fue muy bien y gané el Balón de Oro y todo muy chingón, pero me pregunta mucha gente eso, ¿y cómo? ¿Y por qué ahí sí y por qué acá no? Y te lo juro que le doy vueltas como para dar sin llegar a esas excusas, pero es como, madres, pues es que en Santos jugaba, me daban la oportunidad de jugar, entrenaba, me dieron la oportunidad de competir y jugar, pero en Chivas hubo muchas situaciones que yo desafortunadamente y afortunadamente, porque hoy lo agradezco y soy responsable totalmente de lo que sucedió en Chivas. Soy totalmente responsable a pesar, o sea, yo me hago responsable a pesar de que las decisiones no las tomaba yo, ¿no? Pero yo aprendí a hacerme responsable de todo lo que pasa en mi vida. Entonces, esa situación para mí fue muy compleja porque llegué a Chivas en un momento donde había problemas entre directiva y cuerpo técnico, y yo entré ahí. O sea, lo podrá decir la gente que, es que no, yo entré en ese momento preciso donde había problemas aquí y acá. Tanto que, pues, obviamente se terminó culminando la destitución del entrenador a los 6 meses que llegué. ¿Me explico? Entonces, imagínate, yo llego a una situación en Chivas donde hay problemas entre directivas y termina el torneo porque yo empecé a jugar de cambio para poder adaptarme. Buenísimo, pagué el piso, pero en ningún otro equipo vas a ver un refuerzo que llegue y no juegue. Entonces, a mí me tocó esa parte. Ok, ponle tú. Lo puedo atribuir, si quieres, a que la directiva que me trajo y el técnico, pero había problemas y pum, los destituyen. Entonces llega otro entrenador que no me tenía completamente contemplado para jugar. Entonces, que llegó Cardoso. Es como de, a ver, ¿quién terminó jugando? No, pues, pues que jueguen ellos. Y los otros que remen otra vez. Y ahí voy a remar, a remar, a remar. Y me fue bien, empecé a ganarme la titularidad, pero, pues es que también, y creo que no es novedad esto que voy a decir, que los técnicos, cada uno vive en su mundo y tiene ideologías diferentes y formas de entender y de aprender y de tomar decisiones diferentes. Y en ese caso, y lo puedo decir con respeto y creo que él lo sabe porque lo platiqué. O sea, Cardoso de repente me metía, de repente no. O sea, de la nada. Y haciendo buenos partidos, ¿eh? O sea, jugaba uno, me iba muy bien, el siguiente no lo jugaba. No sé por qué, decisiones del entrenador. E incluso me acuerdo que hasta la gente me pedía. Entonces, en Chivas, pues sí, desafortunadamente, tuve muy buenos momentos, quedé campeón con ellos también. Fuimos a Dubái, al Mundial de Clubes, metí gol en el Mundial de Clubes. eh, Muchos momentos muy hermosos que yo agradezco bastante a Chivas, pero creo que el hecho de donde me sentí mejor fue en Santos, porque ahí jugaba con una continuidad que ahí sí me dieron y me respetaron. Entonces, pues acá en Chivas, por más situaciones que pueda decir la gente, es que Chivas es diferente y es la presión. Sí, o sea, sí a todo. El tema es, a mí no me dieron esa continuidad que tuve en Santos. Si yo hubiera tenido esa continuidad, que lo hubiera no existe, pero yo hubiera tenido esa continuidad, creo que hubiera sido diferente. Desafortunadamente, viendo los números, situación, juegos y todo, o sea, si tú le indagas, es como de, no, o sea, aquí jugó bien y metió gol o asistencia o pase, y el siguiente partido, ¿por qué no lo metieron, güey? Y luego el siguiente partido jugó muy bien y el siguiente no lo metieron 5 minutos, güey. O sea,
son muchas cosas. Entonces, para mí, la mejor etapa fue en Santos. En Chivas viví momentos espectaculares. En Juárez, pues también en ascenso, cuando quedé campeón, jugué todo y me fue muy bien. Pero creo que mi mayor momento fue ese y cuando gané el Balón de Oro, que ni siquiera sabía que había, ¿sabes? O sea, es lo que te decía, que actuaba de una manera que yo jugaba para mí, por diversión, porque me iba bien y me encanta jugar, me encanta, o sea, me fascina, pero no pensaba en, voy a ganar el Balón de Oro. Cero, 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 ese tipo de cosas no pasaban en mi mente. Tengo que vivía mucho el presente. Qué Vivo. interesante, Gael. Sí, de acuerdo. Me queda claro que lo sigues viviendo. Y justamente hablando y recordando un poquito esto que mencionamos hace un momento de las circunstancias, ¿no? A lo mejor muchos jugadoras pueden decir, híjole, Chivas, pues claro, es una institución importante, pero pues hay muchas circunstancias que rodean, que hace que te vaya bien, que no te vaya bien, que dures tanto tiempo. Entonces creo que es justamente reforzando lo que platicamos, es Claro. circunstancias, no es el mismo camino para todos, pero la importancia, y como lo has sido tú, Gael, es estar siempre listo y presente para lo que venga, ¿no? O sea, si tu tiempo de estar en un club son 6 meses, son 6 años, 10 años, pues siempre estar preparado para que así sea, Gael. Y ya hablando ahorita repasando tu trayectoria en México, se viene ahora una oportunidad, o se dio en su momento una oportunidad de jugar en el fútbol salvadoreño, Gael, precisamente en el Alianza FC. Platícanos un poquito cómo fue esa experiencia, ¿te la esperabas? ¿Cómo fue que se dio este acercamiento? Fíjate que fue un reto muy complejo, más de lo que yo esperaba, real, porque hay muchas situaciones. Yo estoy súper agradecido con Alianza, con el presidente que a mí me trató y te lo juro que yo, el presidente, mis respetos. Y fue un reto para mí, fue algo que yo quería volver al fútbol a jugar un torneo internacional y se dio lo que yo quería. Eh, por ahí hay muchas situaciones que el fútbol salvadoreño todavía vive. eh, Tiene mucho por qué trabajar. Si nuestra liga tiene muchas cosas que mejorar, como otras ligas, el hecho de El Salvador también es una de las ligas que tiene mucho por mejorar, que lo puede hacer y que lo va a hacer seguramente, porque creo que ya se están dando cuenta que pueden hacerlo porque quieren cambios, ¿no? Y eso se ve hasta en la selección de El Salvador, que necesitan cambios. Entonces, creo que se están dando cuenta, hay personas muy importantes que se están involucrando bastante en toda la administración y todo como lo que funciona en El Salvador. Pero para mí fue un reto muy, muy, muy padre que yo lo valoro bastante y más porque te digo, a ver, es ir a canchas difíciles, viajes, muchas condiciones que no es como quizá en otros países, como en México incluso, y es ir a picar, como coloquialmente decimos en el fútbol, es a picar piedra y verlo de esa manera, ¿no? Te digo, yo acepté el reto con todas las situaciones, no, ni siquiera me importó, dije, no pasa nada, yo tengo que ir a volver a jugar y volver a estar. Entonces, si esa es la opción, esa es la que le damos. Pasaron circunstancias como lo que sucedió, lo que te decía, los entrenadores traen una ideología, muchas veces hay situaciones que uno no conoce, que hay detrás, ¿no? Situaciones de directiva con presidente, directiva con jugadores, que esos no controlamos nosotros, pero de alguna u otra manera nos llegan a afectar, porque al final nosotros somos los que jugamos y no decidimos. Solamente Claro. jugamos cuando podemos jugar. Entonces, me pasó algo muy curioso allá en ese aspecto, que aún no lo he platicado, porque realmente, pues sí, necesito todavía un poquito como saber por dónde hacerlo para que no haya alguna situación. Pero fue una experiencia muy padre, me gustó, aprendí bastante, creo que he mejorado mucho en otros temas y me sirvió muchísimo para poder seguir con mi carrera ahora en estos meses que siguen los próximos torneos. Gael, reconozco toda tu trayectoria, toda tu experiencia, has estado en clubes importantísimos, te has consolidado como jugador de primera división a nivel nacional, pues has sido galardonado, ¿verdad? Balón de Oro, estuviste en un tema internacional, compartiste vestidor con Francesco Totti, creo que muy pocos lo van a poder platicar en su vida. Y bueno, pues has logrado muchísimas cosas, Gael. Eso de verdad que pues ahorita que íbamos atrás en el tiempo, hay que reconocerlo, hay que sacarlo a flote, hay que decir, Walter Gael Sandoval ha estado ahí, ha estado como los grandes, porque esto de verdad, con esa gran mentalidad que tú has tenido de actuar, creo que es el mayor aprendizaje que yo me llevo.
actuar en consecuencia. Creo que es algo de lo que aprendí en esta charla, Gael. Y bueno, mandarte un abrazo muy fuerte, Gael. Y pues nada más, es dejar las puertas abiertas para una segunda charla, si así nos lo permites. Con todo Y gusto, que pues, quedamos mucho que por qué platicar. por La supuesto, Gael, no verdad, sé, y yo estoy dispuesto, ¿eh? Cuando quieran otro día, nomás con organizarnos y con todo gusto platicamos de más cosas de lo que viene siendo el tema importante también, que es el estudio, el prepararse en la vida como profesional. Entonces, cuando me vuelvan a invitar, yo encantado. buenísimo. Muchísimas gracias, Gael. ¿Qué mensaje le puedes mandar a los estudiantes atletas, Gael, para cerrar esta plática? Pues mira, traigo muchas situaciones en cuestión de la escuela, ¿no? De la preparación, que al final son personales, pero creo que lo importante de verdad en la vida, en cuestión como profesional, como futbolista y como persona, es que realmente seas consciente y que te puedas preparar para ser digno como persona. Porque el hecho del tema de la dignidad, de llegar a una cierta edad y ser una persona digna, respetada, que sepa lo que está viviendo en su vida, eso, muchas herramientas las obtienes en la escuela, en la preparación personal, en la educativa, en entender lo que es prepararse a nivel global, a nivel general, que eso para mí es tan importante que, te repito, llegas a un punto en la vida donde tienes que pensar que tienes que ser digno, que puedes llegar a saludar, que puedes llegar a hablar con quien quieras, y que tienes ese respeto al momento que te están hablando. ¿Y qué te da eso? La preparación, el ser una persona consciente, preparada, que entienda lo que está hablando y que esté viviendo el presente con esta misma persona, esta plática, aún sea quien sea, ¿eh? O sea, ni siquiera te estoy hablando de, es que así te tienes que comportar con tal, no, 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 en general. Entonces, para mí, creo que la enseñanza y agregándole, no menos importante, es eso, quitarse el miedo, quitarse el miedo. No todos tenemos, o no toda la gente tiene la bendición de tener un respaldo, ¿no? Que les pueda, alguien le pueda decir que "Hey, estás respaldado por mí", pero quítense el miedo, que eso es lo que muchas veces hace y ocasiona que la gente no saque su mayor potencial a nivel general. Claro, Gael, concuerdo contigo y pues, realmente el tema de siempre estar, como lo mencionamos a lo largo del episodio, estar listos para recibir las herramientas que te van a ayudar y preparar para la vida, ya sea en el deporte, en la escuela, en el trabajo, en donde sea. Y me uno a lo que mencionó Adrián, Gael, además de agradecerte por tu tiempo de esta charla, la verdad, padrísima, llena de muchos conceptos muy interesantes y que por supuesto estamos abiertos a seguir platicándolo porque quedó muchísimo por platicar. Realmente también me uno a este reconocimiento, Gael, siendo tú un futbolista mexicano en una liga, hablando de la mexicana llena de tantos extranjeros, que hayas tú sido uno de esos mexicanos, pues que comenzaron desde el proceso, desde joven hasta este momento donde todavía te mantienes activo y realmente has sido uno de los futbolistas mexicanos que han destacado en su trayectoria, Gael. Muchísimas gracias por habernos compartido tu experiencia y sabemos que vienen todavía cosas mucho mejores. Nuevamente, gracias, Gael. Gracias a todas las personas que estuvieron aquí en este episodio. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Un abrazo.